El día de hoy el título es La humildad, la clave en la oración. La humildad, la clave en la oración. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 23. Yo sé que cuando mencionamos Daniel, la mayoría de cristianos se ponen muy atentos porque creen que vamos a hablar de profecías. Porque de hecho el libro de Daniel es profético. Sabemos que ahí en el libro de Daniel habla sobre los últimos tiempos, habla del hombre del pecado, habla del anticristo, etc. Y pues yo recuerdo la primera vez que leí Daniel, me comencé a emocionar porque me habían dicho que era un libro profético. Yo era muy pequeño, tendría de repente 7 años cuando leí el libro de Daniel. Lógicamente no entendí la mayoría, pero me emocionaba. Así que hoy no hablaremos de profecía, sino que vamos a continuar viendo nuestra serie de la oración a través de la Biblia. Y vamos a ir a un pasaje que trata sobre el mismo profeta Daniel y lo que Dios le revela a él. Y este pasaje que vamos a ver el día de hoy es un gran pasaje profético, pero que viene como respuesta a una oración maravillosa que realizó Daniel. En este tiempo en el cual vamos a situarnos, o el contexto es que Daniel ya estaba de aproximadamente 90 años de edad, ya no era un jovencito. Él había servido a lo largo de 3 reyes y definitivamente la vida de Daniel es una vida, en primer lugar, que para algunos podría decir te llevan de esclavo, no era una vida alegre. Y pudieron haber renegado, Daniel pudo haber renegado de lo que Dios permitió, porque él era un hombre que estaba en la realeza y fue llevado cautivo por los babilonios. Entonces, dice que él estaba leyendo las escrituras para encontrar lo que Dios iba a hacer. Por eso cuando nosotros antes de orar es muy importante siempre, hermanos, leer la palabra de tal manera que nuestra oración esté de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es vital, es importante. Daniel capítulo 9. Y voy a leer primero, vamos a ir desarrollando poco a poco, vamos a leer los 3 primeros versículos. Y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, está hablando él en primera persona, dice, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí vemos, hermanos, que el profeta Daniel dice que él oró esta oración que realiza y que vamos a verlo el día de hoy, en el primer año del rey Darío. Darío era de los Medas y él sirvió bajo el mando del emperador Ciro el Grande. Entonces, así que el primer año de gobierno, de reinado en la provincia de Babilonia, Daniel estaba en la presencia del Señor, estaba meditando, estaba leyendo, y la mayoría de estudiosos concuerdan que fue alrededor del año 537 antes de Cristo. Nosotros sabemos que había una promesa de parte de Dios para ese pueblo que había sido llevado cautivo. Ya había casi pasado los 70 años, porque después de 70 años iban a regresar del cautiverio, de la cautividad que Dios había permitido por la desobediencia. Casi siempre ha sido por la desobediencia del hombre que Dios permite cosas como estas. Y entonces sabemos que por la desobediencia vino primero Nabucodonosor, que fue el primero que vino,
y tomó cautivos a algunos príncipes de la casa de Israel, entre los cuales se encontraba Daniel y sus 3 amigos. ¿Recuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, ya estaban cautivos. Daniel llegó a ser, si se quieren, el secretario de gobernación, para que me entiendan acá, en estos términos, durante 3 reinados consecutivos. Era un hombre bastante importante. Ahora Daniel se encontraba leyendo el libro del profeta Jeremías y dijo estas palabras ahí el profeta en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 10, él encontraba, pero fíjense, si ustedes se dieron cuenta, dice que leyó atentamente. Esta es la importancia de leer siempre con atención la palabra del Señor. Leyó atentamente. ¿Qué leyó? Jeremías 29, versículos 10 y 11, vamos a ir a ver. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y estas palabras con toda seguridad debieron haber animado al profeta Daniel. Y él comprendió que el tiempo apropiado se había llegado. Han pasado casi 70 años y aún no había una señal que los israelitas desearan por lo menos regresar a Israel. Estaban prácticamente, diríamos, contentos ahí. Esclavos, lo habían llevado prisioneros, pero ¿saben una cosa? Los habían tratado con respeto los babilonios, y al tratarle con respeto también les habían dado ciertas libertades a ellos. De hecho, sabemos que los judíos, el pueblo de Israel, empezaron como pastores, era lo que eran en Israel, pastores de ovejas, pero cuando van a Babilonia se convirtieron en emprendedores de comercios, de negocios. Y yo me imagino, comerciantes estaban teniendo buenos ingresos allí en Babilonia, ya tenían negocios establecidos, así que la gente allí en Babilonia no estaba más interesada en poder regresar a unas ruinas desoladas allá en Israel. Ya no les interesaba. Querían seguir viviendo allá en Babilonia. Por esta razón, Daniel y algunos de sus compañeros ayunaron, dice, y se cubrieron con ropas de tela de sacos, de la manera hebrea de poder expresar su dolor, y comenzaron a orar. A orar porque había una promesa de parte de Dios, que él lo leyó con atención, pero otros, por estar distraídos en los quehaceres de este mundo, en los negocios de este mundo, se habían olvidado de la promesa de Dios. Y se habían olvidado que Dios cumple sus promesas. Consideremos que a veces no vemos el hecho de que Dios les dijo que hicieran esto. Si leemos el siguiente versículo de la profecía de Jeremías, fíjense lo que dice, versículos 12 y 14 del capítulo 29. Dice, entonces me invocaréis, e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Fíjense, había dado una profecía, una promesa del Señor, pero da ahí instrucciones. Me invocaréis, ¿qué dice? Orar. Me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Este es un mensaje, amados hermanos, de gran ayuda para nosotros en nuestra propia vida de oración. Porque aunque Dios anuncia con mucha claridad lo que Él iba a hacer, sin embargo, también indica con bastante claridad que lo iba a hacer a través de la oración. No sé si ustedes están percibiendo eso. Que cuando el pueblo ora, Él va a cumplir lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho. Sin embargo, he tenido la oportunidad de ver a muchas personas confundidas con este asunto.
Muchas veces leen en la Biblia lo que Dios ha dicho que va a hacer y dicen, bueno, si Dios lo va a hacer, entonces yo no tengo nada que hacer, así que me siento a esperar para que eso suceda. Y eso es lo que hacen. Entonces, hermanos, cuando nada sucede, piensan que Dios no es fiel a su palabra, piensan que Dios no es fiel a sus promesas. Pero Dios no es que no es fiel a su promesa, sino que el hombre no ha respondido de la manera apropiada como Dios quiere que respondamos. Una de las cosas que hemos estado aprendiendo en esta serie de la oración es que la oración es la forma de envolvernos en el programa que Dios ya ha establecido. Tenemos que rechazar, hermanos, que la oración es una forma que Dios nos ha dado para que Él haga el trabajo por nosotros. No tiene nada que ver con eso. La mayoría de nosotros piensa en la oración desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Yo oro y tú vas haciendo, Señor. Sentimos que tenemos una necesidad, que estamos pasando alguna circunstancia difícil y queremos que algo sea realizado. Entonces, algo que no está a nuestro alcance tal vez, algo que nosotros no podemos manipular, que nosotros podemos de repente, si se quiere, hacer por nuestra cuenta. Y entonces, pero la promesa de Dios dice esto. Y venimos delante de Dios y decimos, tú dices que harás cualquier cosa que pidamos. Ahora esto es lo que yo quiero que tú hagas. Ese enfoque está desenfocado. Eso no es la palabra de Dios, eso no es la oración. Porque a veces cuando aquellos que oran y yo digo, recibe tu sanidad ahora. ¿Y qué tal si Dios no quiere? Y muchas veces la gente está frustrada porque no es sana. Porque Dios no dijo nada. Pero ¿qué creen? Que Dios es como un mozo de los generales, ¿verdad? De los que atienden, un mozo celestial. Que tráigame un café y te trae el café. Y tráigame, me falta sal y te trae la sal. Me falta ketchup y te traen el ketchup, ¿verdad que sí? Y así parece que muchas veces alguna gente ora pensando que Dios es de ese tipo, de esa manera. Hermanos, ese no es Dios. Y para eso no es la oración. Porque eso es una falta de entendimiento, es una falta de respeto a un Dios excelente, a un Dios excelso, a un Dios maravilloso y extraordinario. El propósito de la oración es mucho más que eso. La oración es la forma en que Dios nos envuelve dentro del programa o la intención que Él tiene de lo que va a hacer. Es decir, Él va a hacer algo. Pero te envuelve a ti para que tú ores a su favor de lo que va a hacer. Él te va a envolver. La oración es tan importante, hermanos, porque tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces Dios ha dicho, voy a hacer esto. Bueno, esperamos. No. Hay que orar para que Dios pueda hacerlo. Pero sabiendo que estamos dentro de ¿qué? De la voluntad de Dios. Hay oraciones que Dios nunca va a contestar. Hay oraciones egoístas. Hay oraciones que de repente son para sacar ventaja de algo. Hay otras oraciones que son para maldecir al prójimo. Mire, el vecino me hizo esto, pero va a ver con quién se ha metido. Yo soy el hijo del rey. Señor, mira, que las plagas de Egipto caigan sobre mi vecino. Mira lo que me ha hecho. Pues esa oración no va a ser contestada, hermano. Esa oración no va a ser respondida. Oraciones egoístas no son respondidas. Oraciones dentro de la voluntad de Dios son las que son respondidas. El libro de Santiago dice, tú no recibes porque no pides. No pides bien. Y continúa Santiago diciendo que aun cuando pides, no lo haces correctamente porque buscas para satisfacer tus propias necesidades, tus deseos, tus deleites. Hermanos, pero aquí estamos viendo que la oración es parte del plan de Dios que Él ya tiene preparado. Y que nosotros tenemos que orar. Yo pregunto, ¿será el plan de Dios salvar a la gente? A los perdidos, ¿será el plan de Dios, sí o no? Pues tenemos que orar entonces por eso, porque sabemos que eso está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí entienden eso?
Claro. Debemos orar, hermanos, por ejemplo, ahora mismo, para que Dios bendiga a Israel. ¿Cuántos se acuerdan de Israel? Está en una guerra en estos momentos. Ya van 4 o 5 treguas que van firmando, pero no llegan a ningún punto, porque jamás se ha levantado. Ahora está atacando más fuerte. Lógicamente que Israel tiene mucho más poderío armamentístico. Lógico, de lejos se lo lleva. Si Israel quisiera, ya hubiera destruido toda la franja de Gaza. Y aún así, pero es un problema. Así que tenemos que orar para que Dios bendiga a Israel, para que traiga paz a su tierra. Por ejemplo, Dios no quiere eso, sí, está dentro de los propósitos de Dios que nosotros oremos por Israel. Como creyentes, hermanos, que somos nosotros, tenemos parte en los planes de Dios. Por tanto, cuando Daniel lee en el libro de Jeremías, ¿él qué hace? Obedeció lo que Dios dijo, comenzó a orar con todo su corazón, buscando el rostro de Dios en esa gran oración. Y esta es una de las oraciones más sobresalientes que se registran en las Escrituras. Miren, veamos, hermanos, cómo Daniel comenzó esta oración. La primera cosa que él hizo, y esto siempre es la forma correcta para hacer en la oración, es observar al Dios a quien él estaba orando. Versículo 4, perdón. Leímos al 3, ¿verdad? Continuemos en el 4. Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Cuando ores, no comiences contigo mismo, no comiences con tus problemas. Comienza con el reconocimiento de quién es el Señor. Jesús nos enseña cómo orar, cómo comenzar a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Qué extraordinario! Daniel comienza enfocando en la naturaleza y el carácter de Dios. Esa es la forma correcta de cómo nosotros tenemos que orar, reconociendo eso en primer lugar. El reconocimiento de la grandeza de Dios. Y aquí él ve 2 cosas: que Dios es grande y además es temible. Y la gente no tiene temor de Dios porque no conoce, no sabe quién es Dios. La gente hace lo que se le da la gana porque no conoce. Si conociera quién es Dios, porque muchas veces tanto se ha metido en la cabeza de la gente que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor y que no pasa nada. Yo siempre ando platicando con los vecinos donde voy a comprar, les digo: qué gran mentira que han metido a la gente. Dicen, cuando alguien muere se descansa en paz, y eso no es verdad, y eso no es cierto. Si no se arrepintió de sus pecados, si no puso su fe en Jesucristo, no va a descansar en paz. No va a descansar. Y como algunos que se asustan, ¿en serio? Pues eso no dice la Biblia. ¿Usted le leyó eso en la Biblia? Le pregunto yo. No leyó la Biblia. Pero ¿sabe por qué va a ser juzgado usted? Por la Biblia, por la palabra de Dios. Esa es la que el juicio va a caer sobre las personas, pero en base a la palabra de Dios, en base a lo que está escrito. Y nadie podrá decir: es que yo no sabía. ¿Y por qué no leíste la Biblia? ¿Cuántas veces te predicaron? ¿Cuántas veces te hablaron? Es más, algunos tienen hasta su Biblia de reliquia ahí en la casa, ¿verdad? Y lo ponen como amuleto, incluso abierto. Juan 23, Salmo 23, Salmo 91. Y ya lo ve la Biblia, la página más gastada y amarillenta es Salmo 23. Porque no ven otra página, no leen otra cosa. Y piensan que la Biblia es un amuleto. Así como antes los cristianos, yo me acuerdo hace mucho tiempo, 4 o 5 años, los cristianos cuando iban a orar por un enfermo agarraban a bibliazos.
te reprenden el nombre, y la gente se caía, pero por el bibliazo, yo creo. No tiene poder la Biblia, hermanos. Así, es un libro normal. El poder está en la palabra que la contiene, porque es la palabra de Dios. Eso es. Hermanos, Dios es grande y es temible. Estas palabras para algunos suenan a temor, temerosos. Cuando a veces se nos pasa, a veces no pensamos en eso, en la realeza de Dios, por eso no pensamos en que es temible. Pero Daniel había aprendido algo de la naturaleza majestuosa de Dios, había aprendido de su poder, había aprendido de su sabiduría, había aprendido de esa soberanía que tiene Dios sobre todo las naciones, que todo depende de su voluntad. Si usted todavía no tiene una idea de la realeza y la grandeza, de los atributos majestuosos de Dios, lea Isaías, ahí va a estar. Ahí están todos los atributos de Dios. Cómo el profeta cae como muerto en el suelo cuando tiene ese encuentro genuino con Dios. Y ahí lo describe. Ahí te vas a dar cuenta, hermano, que Dios es un ser asombroso, extraordinario. Y esta es también la opinión de Daniel con respecto a Dios. Pero noten, hermanos, muy cuidadosamente que Daniel, ¿cómo conecta esto con la compasión, la gracia y el amor de Dios? Porque no lo deja solamente en el Dios fuerte y temible, sino que lo está conectando a la gracia y el amor de Dios. Él ve a Dios como un ser majestuoso, un ser de amor, tierno y de compasión infinito. Y eso es lo que Dios es. Pero muchas veces nosotros divagamos porque no conocemos a Dios. Algunos de nosotros ve a Dios como un ser de gran majestad y poder, y que nos ve de repente como hormigas. Dios está tan lejos. Algunos, ¿saben qué? Tienen la idea errada que Dios, cuando están haciendo sus pecados, cuando están cometiendo sus fechorías, que Dios no los ve porque está demasiado lejos, no dándose cuenta que está más cerca de lo que tú te imaginas. Muchas veces gente que no conoce a Dios piensa que Dios no está interesado en sus asuntos, cuando en otras oportunidades hemos visto que Dios es un Dios personal. ¿Recuerdan ustedes? Es un Dios personal, se preocupa por cada uno de nosotros. Y hay gente que ora con esa mentalidad. Oh Dios, tú grande y temible, que te sientas ahí en el tercer cielo. Y nunca se atreven a hablarle como Padre. Lo ven tan lejos, tan lejos. A veces no se atreven a esa confianza de hijo a padre. Pero también hay otros que se pasan de la confianza. Es decir, se van al otro extremo. Mientras que unos no se atreven a pedirle porque lo ven demasiado lejos, otros ya lo tratan de tú a Dios. Y lo quieren manipular. Ya ustedes saben. ¿Se dan cuenta? Que ningún extremo es bueno. Hay que mantenernos centrados. Es un Dios todopoderoso, es un Dios temible, pero también es un Dios compasivo. Es un Dios extraordinario, lleno de misericordia. Dios es un Padre tierno, con un gran corazón y gran amor para con nosotros. Tenemos que ser capaces de verlo en esa real magnitud, hermanos. Y Daniel combina eso, la grandeza de Dios y las misericordias tiernas de Él, y nos está mostrando una perspectiva real de quién es Dios, equilibrada. Esa es la clase de Dios al que nosotros oramos, al que nosotros acudimos. Y estas cualidades son reflejadas en una forma hermosa en esta oración que hace el profeta Daniel. Ahora, hay tres elementos que quiero resaltar en esta oración. En primer lugar, y es muy evidente, es la confesión de su pecado que hace Daniel. Daniel comienza, si se dan cuenta, inmediatamente confesando su pecado. Pero lo asombroso, hermanos, es que este hombre, Daniel, de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, no menciona que haya pecado contra Dios. En ninguna parte de las Escrituras se nos dice que Daniel hizo algo malo. Sin embargo, estoy seguro que sí pecó. Porque también dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Pero la Biblia no menciona nada al respecto.
Pero veamos cómo Daniel se identifica con el pecado de su pueblo. Eso es humildad, el reconocimiento, a pesar de tener una posición de privilegio que ninguno de nosotros lo tiene. A pesar de estar en esa posición de privilegio, sin embargo, hay humildad. Versículo 5 dice, hemos pecado. Fíjense cómo se está incluyendo Daniel. Hemos pecado. Hemos hecho iniquidad. Hemos obrado impíamente. Hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Aquí aparecen, hermanos, listados 5 descripciones diferentes de hacer lo malo. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Y además el versículo 6, la primera parte dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, a los que predican tu palabra. Es decir, le hemos puesto a un lado tu palabra. Ellos nos han hablado y nos entró por un oído y se salió por el otro. ¿Qué está diciendo? Este reconocimiento. Recordemos que Jesús dijo, el que tiene oído para oír. Pero Daniel reconoce, no hemos oído a tus profetas, no hemos oído a tu palabra. Él lo reconoce y sigue diciendo, de tus profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y después sigue en el versículo 13 diciendo, y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios. Daniel está confesando su propio pecado, hermanos. Y el pecado de su pueblo en esta forma muy específica. Hemos pecado, no hemos oído, nos hemos rebelado y no obedecemos. No hemos rogado a la faz de Jehová, al rostro de Jehová nuestro Dios. No nos hemos acercado. Y aquí está señalando algo que a veces nosotros ignoramos en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces cuando oramos incluimos la confesión honesta de nuestro pecado de todo corazón? No para que el hermano nos escuche o el hermano nos escuche, sino para podernos a cuentas. No hay quizás algo que sea más difícil en el ser humano y duro que admitir que a veces hemos estado equivocados. Nuestra manera de pensar, a veces. Tal vez ya no nos emborrachamos. Tal vez ya no consumimos drogas. Tal vez ya no adulteramos. Tal vez ya no se hace fornicación. Tantas cosas de esas grandes. Pero a veces todavía hay pecados que tenemos. Porque la palabra siempre nos está confrontando con la verdad. Y aparte nuestra conciencia lo utiliza el Espíritu Santo para poder hacernos ver que fallamos. Y muchas veces reconocemos. Y a veces decimos, es que yo no lo quise hacer, Señor, y tú lo sabes. Claro, pero sabes que hay en el corazón. Hermanos, todos nosotros por naturaleza somos como la gente que habla acá en el libro de Jueces, allí que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir, según su propia opinión. Todos hicieron lo que era correcto a sus ojos. Bueno, pero están notando Jueces 17:6 lo que dice. Cuando te miras a ti mismo, sabes que siempre te vas a ver sin falta, vas a decir, no, al fin y al cabo yo soy mejor que el otro. No es como que te compares con otro o con otra, con el vecino, yo soy mejor que él, porque él está, mira lo que es él, yo no, compárate con el estándar de la Biblia. Pero el objetivo final es llegar ¿a quién? ¿A la imagen de quién? Hermanos, muchas veces Dios nos permite a nosotros padecer de mal aliento espiritual. Usted sabe que la persona que tiene mal aliento normalmente no se huelen a sí mismas, pero los demás que se acercan sí lo perciben. Y ustedes, no sé, imagínense uno con mal aliento y alguien se acerque y oye, no te has lavado.
Qué pena, ¿verdad? ¿No siente pena? ¿Usted se imagina? O sea, estoy poniendo este ejemplo. ¿Usted se imagina esa situación? ¡Qué vergüenza! Imagínate, mucho más si son primera cita entre los novios, ¿verdad? Que la chica se vaya a acercar y, oye, usted se imagina, qué pena. Y muchas veces Dios permite que tengamos ese mal aliento espiritualmente hablando. ¿Para qué? A veces, hermanos, nosotros no lo detectamos a sí mismos. Sin embargo, vas a ver que la gente comienza a evadir. Ya no te quiere saludar. Primero, hasta de besos te saludaba, ahora ya no, de lejitos nomás. Algunos no, desde la puerta. Adiós, hermano, Dios les bendiga, y ya se va corriendo, ¿verdad? Imaginémonos a un dentista que tiene que estar ahí y oler tantos malos alientos. Es muy difícil trabajar, ¿verdad? No estoy desanimando a los que quieren ser dentistas, ¿no? O doctores. Usted ya sabe lo que va a hacer. Y yo me imagino que es difícil decirle a alguien, ¿verdad? Oye, qué mal aliento que... Pero cuando alguien se anima, ¿verdad? No vamos a sentir humillados. Y no vamos a saber ni dónde meter la cabeza. ¿Es cierto o no es cierto? Hermanos, ¿por qué no ser capaces de nosotros mismos reconocer antes que el Señor nos llame la atención y digas, hey, tú estás con mal aliento espiritual? Porque no va a ser caer en pena y en vergüenza. Pero eso no es la intención del Señor. Tenemos que comenzar a examinarnos cómo está nuestro aliento espiritual. ¿Cómo estamos? Cuando sabemos que muchas veces decía que es difícil confesar los pecados, entonces tenemos que ser, cuando no confesamos los pecados, cuando nos esquivamos para nosotros no confesar los pecados a Dios y tratar de justificarnos, nuestro mal aliento espiritual y va a crecer, va a crecer. Y saben que cuando alguien no se hace su higiene bucal, va a crecer sarro y se queda y ya no se va a salir con cepillo, ya se hace tan grueso que tienen que sacarlo con esa limpieza permanente que hacen, ¿verdad? Y qué enfermedades y todo. Imagínense lo espiritual. Va a tener que el Señor venir y aplicar. Hermanos, Dios no nos hace un llamado a que nosotros confesemos nuestros pecados porque Él nos quiera humillar o de repente o que nos quiera poner tristes. No, no es eso, sino que Él nos pide para que no nos engañemos a nosotros mismos como aquel que tiene aliento, ¿sí? Y no se da cuenta. Esa es la razón por la que el Señor pide que nosotros seamos honestos, que seamos realistas acerca de nuestra vida, porque finalmente Él es siempre realista y Él dice la verdad. Dios siempre maneja las cosas exactamente como son, y Él dice que no hay forma que podamos ser ayudados hasta que comencemos nosotros a hacer eso que nos está pidiendo. Él nos pide, por lo tanto, que comencemos reconociendo las áreas en las cuales nosotros hemos fallado. Por eso que tenemos las Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, es como un espejo. Muchos de nosotros, sin embargo, tendemos a ignorar las Escrituras porque sabemos que esto es verdad, que esto es cierto. No te miras en el espejo para ver qué cosas pasó. Si te miras en la palabra de Dios, que es el espejo, entonces muy pronto vas a ver que lo que tú tenías que pensabas que estabas bien, no estabas tan bien. Si no te ves en el espejo, pensarás que está bien peinado, pero si no, imagínate que un día vienes todo con los pelos ahí por no verte en el espejo. Que pena, hermano, ¿cómo se llama tu peinado? ¿Es nuevo? Sí, se llama la despeinado.
Mejor miremos en el espejo siempre, pero en el espejo de la palabra de Dios. De tal manera que podamos reconocer en las áreas que estamos fallando. Hermanos, Dios en su gracia a veces pone a alguien en nuestra vida para ayudarnos, para vernos cómo estamos. Así como alguien no percibe su propio aliento, ¿verdad? Es lo mismo, que necesita que alguien, a veces Dios pone a otra persona que dice, hermano, ¿qué está pasando? Para hacerte ver tu mal aliento espiritual. ¿En qué estás fallando? Hermanos, por eso que a veces es tonto querer resistir a Dios y Él ya sabe las cosas. Mejor acercarse con humildad, reconociendo nuestras carencias, reconociendo nuestras fallas, reconociendo en qué situaciones hemos puesto los ciperos del domingo. ¿Recuerdan ustedes? Que no haya más esas cosas. Hermanos, muchas veces nosotros no vemos la senda torcida que estamos caminando. Necesitamos siempre depender de Dios. Necesitamos nosotros mirarnos al espejo de la palabra de Dios. Necesitamos depender de su guía, de la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a ver esta realidad, hermanos, que no es una fantasía, sino es una realidad en nuestra vida, y la ponemos ante nuestro Padre Celestial y le decimos, tengo que reconocer en qué he fallado, entonces eso es humildad. Y eso es lo que estaba haciendo justamente el profeta Daniel, reconociendo, aunque en ninguna parte de la Biblia, les vuelvo a repetir, dice que Daniel pecó en algo, sin embargo, sí tenemos la seguridad que sí pecó, porque la Biblia no se puede contradecir. Dice que no hay justo ni aún uno. Hermanos, cuando nosotros vayamos a orar, siempre es bueno considerar ser encarados o confrontados con la palabra de Dios. De tal manera que la palabra de Dios nos pueda, como espejo, nos pueda decir, mira, esto necesitas alinearte. Te falta amor. Eres muy brusco con tu esposa. Tu carácter. Una actitud sarcástica que no te aguantas ni tú mismo. Reniegas por todo, fíjate. Con todo lo que te doy. Yo no sé, pero para eso estamos, que el espejo de la palabra nos diga. Yo no voy a mencionar todas las cosas, pero es del espejo. Entonces, y muchas veces el ser humano tiene esa tendencia a defenderse. No, Señor, pero tú sabes que yo te amo, y tú sabes que hago lo mejor, pero no quieres morir, te dice el Señor. ¿Y cómo te amó? ¿Qué le puedes decir? O sea, la humildad está en reconocer en qué estamos fallando y no seguir haciendo. Reconocer, esa es la humildad. Y eso estaba hablando Daniel. Y esto es donde Daniel, si se quiere decir de una manera resumida, ¿sabe cómo se llama lo que Daniel estaba haciendo? Arrepentimiento. Eso que lo hemos visto muchas veces. Cuando nos arrepentimos, hermanos, comenzamos a arreglar nuestras cosas de la vida. Comenzamos a actuar honestamente con nosotros mismos y con los demás. Pero tenemos muchas veces esa dificultad de querer reconocer nuestras fallas. Es la naturaleza. Daniel hace notar algo importante en su oración, donde él continúa en el medio de esa confesión de reconocimiento. Mire, versículo 7, o sea, estamos en Daniel 9:7, recuerda. Tuyo es, Señor, la justicia. Tú eres justo, le está diciendo. Y nuestra, la confusión de rostro. O sea, nosotros somos los confundidos. Como en el día de hoy, a todo hombre de Judá, y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión que contra ti se rebelaron. Es un reconocimiento, hermanos, de que Dios está en lo correcto en todo lo que Él ha hecho. Nosotros los humanos, dice Daniel, hemos fallado.
La señal de esto es que estamos confundidos. Y esa palabra confundidos, ¿saben qué significa? Frustrados. O sea, traducido significa frustrados. Es decir, Señor, todo lo que tú haces está bien. Nosotros somos los que meten la pata. Eso lo está diciendo. Y todo lo que hacemos nos va mal. No nos va bien en nuestra vida. Hacemos planes y se caen. Estamos constantemente encontrándonos frustrados porque las cosas no salen bien como esperábamos. Hermanos, esas son siempre señales de que tenemos una perspectiva errónea de la vida. Y hay muchos que nos afloran, no salen al frente, no avanzan a pesar de las señales que vemos en su vida. Esas son señales de que no estamos viendo las cosas con claridad espiritual. Que nuestra visión ha sido cegada, confundida por actitudes erróneas de nosotros mismos. Porque Él es el que está bien, no nosotros. Y el resultado, como dice Daniel, es confusión de rostro. Y Daniel lo reconoce. Eso es humildad. Pero noten lo que Daniel dice acerca de Dios. Tuya es la justicia, Señor. ¡Qué reconocimiento! ¡Tú eres justo! Sigue en el 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Uno de los mayores obstáculos en la oración es que cuando algo nos pasa a nosotros, nos enojamos con Dios. No nos gusta lo que Dios nos ha hecho. Y pensamos que hemos sido tratados injustamente. Señor, ¿por qué perdí mi trabajo? Señor, ¿por qué mi familiar se murió? Señor, tú Dios, ¿por qué me hiciste esto? Tú a mí, yo que te soy fiel. Wow. Imagínate, había unas mujeres cuando vi un reportaje hace unos cuantos años, cuando se levantó el huracán allá en Oceanía, en Asia, ¿se acuerdan? Que llegó incluso a una parte de la India, en Madras, la parte norte. Una mujer que lo enfocaron justamente en la cámara de televisión, y ella alzaba sus manos y decía: Dios, ¿por qué nos castigaste? ¿Por qué te llevaste a toda mi familia? Y yo me imagino que Dios allí en su trono de gloria, me imagino, no está en la Biblia, me imagino que dijo: ¿por qué tú mataste a todos los misioneros que te mandé? Son musulmanes, y todos los misioneros que iban en esa zona los mataban. Él es justo y sabe lo que hace. Sin embargo, al hombre no le gusta lo que Dios hace. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos sido cogidos en una manera u otra diciendo: Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me estás tratando de esta forma? ¿Qué he hecho yo para merecer? Imagínense. Toda esta es una forma sutil de decirle o echarle la culpa a Dios, diciendo que Él no es justo. Esto es algo que nunca debemos decirle a Dios. Y si lo hemos dicho en alguna oportunidad, aún en ignorancia, tenemos que arrepentirnos de ello. Dios no puede ser injusto. Él no puede mentir. Él no nos engaña. No puede ser injusto con nosotros. No puede estar sin amor hacia nosotros, sus hijos. Su naturaleza es amorosa. Por lo tanto, lo que Él hace es amoroso, y lo que Él nos da también es con amor. Recuerden que esta oración fue expresada por un hombre que una vez fue príncipe de la casa real de Israel y que fue cautivo. Sin embargo, en ninguno de estos del pasaje que leímos, en ninguna parte de Daniel encontramos que él se quejó contra Dios. Yo me imagino que Daniel tuvo que haber tenido planes, hijo de la realeza, ha tenido planes, sueños, anhelos, proyectos que él hubiera querido alcanzar cuando crezca. Pero todos sus planes fueron interrumpidos, ¿qué? Por la invasión del ejército extranjero. Él fue tomado cautivo, lo llevaron a Babilonia, a un país totalmente extranjero, con todos sus planes y sus proyectos rotos y destrozados.
Sin embargo, a pesar de eso, no renegó de Dios, y él fue testimonio de un hombre justo en medio de gente pagana. Él tuvo que observar cuando sus 3 amigos fueron arrojados al horno de fuego, porque se mantuvieron en la verdad, porque no quisieron negar el nombre de su Dios, cuando la presión era tremenda, pero no negaron a Dios. Aquí los muchachos que van a la escuela, sea a secundaria o sea al bachillerato, me dicen que tú eres cristiano. No, mi mamá me lleva a la fuerza, yo no soy. Niegan a Dios. La gente no quiere saber nada con Dios. Pero ¿qué va a hacer el día que tenga que estar frente a Dios? Porque hay tremenda presión del grupo. Mira, tú no eres como nosotros, que no sé qué, que no sé cuánto. Nosotros estamos bien chidos y tú no. ¿Ah? Había tremenda presión, pero estos jóvenes dijeron, no, mira, y aunque nuestro Dios no nos salvara, nosotros jamás vamos a rechazarle a Él. Pero Él puede, y pudo, y les demostró que Él tiene todo poder. Hermanos, Daniel pasó la situación cuando él era primer ministro del reino. Daniel fue atrapado por unos enemigos. Y recuerdan ustedes cuando él oraba y le fue lanzado al foso de los leones. Y dijo, mira, Señor. ¿Usted se imagina a Daniel? Y yo que te soy fiel. Y mira dónde me tiraron. No encontramos nada de eso. ¿A cuántos de ustedes les han metido al foso de los leones? ¿Algunos de ustedes? Ni en los circos. Hermanos, todas estas son circunstancias por las cuales tuvo que pasar Daniel. Y él no vemos ninguna palabra de rechazo. Él no dice, ¿dónde estás, Dios? Que me eches una mano ahora que te necesito. ¿Por qué dejas que me sucedan estas cosas? No es justo, no es justo. Yo he sido fiel contigo. No vemos nada de eso. Pero nosotros muchas veces es lo que decimos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Si tú eres desobediente. No quieres saber nada conmigo. Me das la espalda. ¿Y ahora quieres que yo te auxilie? A veces hemos hecho así, y tal vez no lo hemos dicho, pero lo hemos pensado. Hermanos, Daniel aprendió que Dios nunca hace algo incorrecto. Por el contrario, Daniel reconoció que tenía que ajustar su vida a lo que Dios dice. No ajustar a Dios a sus pensamientos y a sus criterios, a sus opiniones personales. Porque lo que Dios hace a mi favor y a tu favor viene producto de un corazón lleno de amor y sabiduría, que nunca tiene coraje y odio contra sus hijos, sino que siempre desea lo mejor. Hermanos, qué tremenda lección de la oración que podemos ver aquí en Daniel. Cuando nosotros comenzamos a conocer a este Dios en toda la dimensión, entonces creo que se nos hace más fácil el poder confesar nuestros pecados a Él. Se nos hace más fácil acercarnos a Él porque sabemos que Él, lleno de misericordia, lleno de amor, pero eso no quita su majestad. Sigue siendo majestuoso, pero su misericordia aún nos alcanza. Reconocer que Él es justo nos hace que nos olvidemos ya de estar murmurando, de estar quejándonos, de estar argumentando contra Dios, de estar diciendo, Señor, mira, ¿por qué no tengo lo que Él tiene o lo que ella tiene? Ya no veremos a Dios así, de esa manera. Después de este reconocimiento sobre quién es Dios, Daniel está listo ahora para pedirle a Dios que actúe, así que vienen sus súplicas. Versículo 15. Ahora pues, Señor, Dios nuestro,
que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. Aquí Daniel va al grano. Él está diciendo realmente: Señor, quita la maldición de Jerusalén. Deja que esa ciudad sea restaurada de acuerdo a las promesas que tú ya hiciste a Jeremías, que después de 70 años tú ibas a hacerlo volver. Señor, mueve a la gente que tienes que mover. Haz que esto suceda. Muévelo nuevamente. Quita la maldición de esa ciudad. Es lo que está diciendo. Y continúa el versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. La oración de Daniel fue específicamente por la restauración de la ciudad, el templo y santuario. Ahora noten la forma audaz en que Daniel termina la oración, versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído. Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Una vez que pongamos nuestras vidas derechas delante del Señor, cuando tomamos una posición adecuada ante la presencia de Él, entonces podemos nosotros ir más allá. Es donde vamos y hacemos el pedido de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha dicho. Esa es la promesa. Y Dios comienza a trabajar ahí. Podemos ver aquí, hermanos, cómo, con qué audacia viene a pedirle esas cosas que son necesarias. Y quiero ir más allá. Vamos a ver los resultados de esa oración. Versículo 20. Porque una oración sin resultados pues no tiene sentido. Vamos a ver los resultados. Incluso los que tienen Reina Valera, creo que ahí bien dice profecía de las 70 semanas. Es una profecía tremenda y gloriosa. Versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios sobre el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Es decir, no había terminado de orar. Fíjense, él todavía no había terminado de orar cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Es decir, al mismo tiempo que empezaste a orar, ya está. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la misión. Esta es la manera en la que Dios obra. Dios comienza a mover el corazón de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías y algunos otros llamados para que puedan regresar a la tierra de Israel a reconstruir los muros. Esto fue en respuesta directa a la oración de Daniel. Pero ¿saben qué? La respuesta no queda allí. Daniel no pudo percibir toda la dimensión de la oración. No pudo percibir los efectos que iba a tener esa oración. Fue mucho más allá, una mayor dimensión. ¿Saben cuál fue? Fue la promesa de que Dios iba a tratar el pecado de todo el mundo en el lugar más santo, en Jerusalén, a través de la presencia del Mesías, Jesucristo hombre. De quien esta profecía habla, y la construcción de la ciudad, la nueva Jerusalén, el nuevo santuario, la habitación de Dios y el Espíritu de la iglesia. El mayor cumplimiento de esta oración es la iglesia misma. Eso es, que es ahora edificada por Dios en esta época.
Hermanos, de tal manera que la oración de Daniel, vemos la respuesta. ¿Cómo fue mayor de lo que él había pedido? Fue mayor tal vez de la visión que tenía Daniel. Porque el pensamiento de Dios es mucho más grande. Daniel se limitó a lo que estaba ahí. Pero en respuesta a esa oración humilde, es que Dios va mucho más allá. No presta. ¿Hasta dónde trasciende la oración de Daniel? No sé si ustedes van comprendiendo esto. Yo espero, hermanos, que esto nos motive a recordar que la humildad es la clave para tocar el corazón de Dios. La humildad, al humillarnos nosotros mismos correctamente delante de Él, entonces estamos removiendo todo obstáculo que pueda interferir en nuestra comunión con Dios. Dios va a actuar de diferentes formas y traerá respuestas mucho más grandes de lo que anhelamos, de lo que pedimos, de lo que soñamos. Y el cumplimiento de la oración puede ir más allá de estos días, de estas semanas, de estos meses, de estos años. Usted no lo sabe. Santiago dijo estas palabras que les dejo para concluir. La oración ferviente del justo puede mucho. O como una traducción lo pone, la oración ferviente del hombre justo deja salir un tremendo poder. Eso es lo que hizo la oración de Daniel. Y es lo que también nuestra oración puede hacer si nos acercamos con humildad ante el trono de la gracia. La humildad es la clave en la oración.